En esta ocasión veremos lo que es el barrido en corriente directa para análisis de una simulación. Esto es básicamente la variación de una fuente de voltaje o corriente dentro de un rango especificado. Esto viene siendo con el objetivo de observar cómo se responden las variables del circuito. Pueden ser los voltajes, las corrientes, potencias. Entonces, para ejemplificar este barrido, lo que tenemos es un circuito en multisim. Tenemos únicamente dos resistencias y una fuente de voltaje. Para medir el voltaje o la corriente podemos utilizar cualquiera de estas herramientas que tenemos acá en nuestro lado derecho. Sin embargo, nos van a decir el voltaje o corriente en ese momento en específico, pero no nos van a graficar el comportamiento. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos saber cómo se comporta la potencia en la resistencia 2 al variar la fuente de voltaje. Entonces ese tipo de gráficas las podemos realizar con otro tipo de simulación. Aquí en la parte superior, aquí en esta barra, lo que tenemos son diferentes tipos de simulación. Por default está la simulación interactiva, que es la que nos permite realizar la simulación con los instrumentos de medición. Pero también tenemos el barrido en DC, que es el que vamos a hacer. Para este ejemplo vamos a colocar una fuente, que sería la fuente es voltaje 1, y vamos a hacer que cambie de 0 a 20 volts con un intervalo de 0.2 volts. Entonces esa va a ser nuestra análisis, nuestros parámetros de análisis. Vamos a variar el voltaje, que es lo que queremos revisar en la salida. En este caso tenemos al momento de elegir output, tenemos todas estas variables. Por ejemplo, podemos ver cómo se comporta la corriente en la resistencia 1, la corriente en la resistencia 2, etc. Vamos a elegir la potencia en la resistencia 2, que ya tenemos aquí. Si no la tienen, vamos a elegirla y ponemos agregar y ya se encuentra aquí. Ahora podemos guardar nuestros parámetros de la simulación. Los demás vamos a dejarlo igual. Vamos a ponerle guardar. Y desde ahí podemos también correrla o desde este botón que es correr. Al momento de hacerlo nos aparece esta pantalla. Esta pantalla es el resultado de ese barrido que hicimos. Es decir, estuvimos modificando el voltaje de la fuente y vemos cómo cambia la potencia en la resistencia 1. Aquí para empezar no es muy cómodo verlo de esta manera. Entonces aquí en esta barra de herramientas vamos a elegir el fondo donde dice Black Background, damos clic y ya lo podemos visualizar de mejor manera. Ahora también tenemos aquí el mostrar grid o mostrar la cuadrícula. Le presionamos y ya se ve de mejor manera. Ahora por default ya está elegida lo que viene siendo esta gráfica, esta curva más bien. Y bueno, si no está elegida la podemos seleccionar. Nos vamos ahora a Trace y nos vamos a la anchura, Trace Width, y podemos seleccionar por ejemplo el número 4 y ya vemos de mejor manera lo que viene siendo esta gráfica. Entonces esto quiere decir que conforme aumentemos el voltaje en la fuente, la potencia en la resistencia va a ir en aumento. Por ejemplo, si queremos saber en 12 volts cuál es la potencia de esta resistencia, vamos a elegir aquí uno de los cursores, sería elegir mostrar cursores, y aquí tenemos dos cursores, uno que viene siendo el azul, es el cursor 2. Noten cómo al estarlo moviendo nos cambia los valores. Por ejemplo, aquí lo tenemos, vamos a colocarlo en 12 más o menos, que sería 11.99, que es en X. Y en 11.99 o prácticamente 12 volts tenemos un valor de 138.83 miliwatts sería en este caso. Entonces de igual manera podemos nosotros colocar el cursor 1 y este cursor 1 junto con el cursor 2 nos puede dar una diferencia. Por ejemplo, de aquí de 8 a 12 pues hay una diferencia de 4. Esto aquí pareciera que no es muy útil, pero su utilidad viene siendo cuando tenemos formas de onda, por ejemplo senoidales, dientes de sierra, etc. Ahora también por otra parte, vamos a quitar los cursores, podemos
mover lo que viene siendo horizontal y vertical nuestra forma de onda. Por ejemplo, queremos verla de manera vertical, seleccionamos el botón y primero hacemos clic izquierdo donde queremos que verificar la parte vertical y donde queremos que termine. Y aquí está, ¿no? Tenemos esta forma de onda. También en horizontal podemos hacerlo, por ejemplo, le damos clic y vamos a darlo hasta por el 0. ¿Sí? Y aquí está la forma de onda. No nos gustó el resultado, bueno, podemos redibujarlo, que sería auto zoom, y se vuelve a notar esta forma de onda. Ahora no queremos ver la potencia en la resistencia 2, vamos a elegir algo más. Podemos elegir varias gráficas al mismo tiempo, pero por ejemplo queremos ver la corriente en la resistencia 2, cómo va cambiando. Entonces podemos guardar, arrancamos la simulación y aquí nos da otra nueva gráfica, ¿sí? Aquí es donde resulta útil nosotros modificar lo que viene siendo el vertical, por ejemplo aquí. Y aquí se ve, ¿no? Como ahora tenemos que cuando variamos el voltaje, la corriente pues va a cambiar en esta resistencia. Y podemos hacer lo mismo, podemos cambiar aquí el ancho, ¿sí? Y se ve de mejor manera. Esto es útil porque podemos visualizar cómo se va a comportar nuestro circuito antes de siquiera armarlo. Entonces resultaría útil en ese sentido. Antes, incluso, por ejemplo, si tenemos una resistencia y esa resistencia no soporta la potencia que le vamos a implementar, pues se puede quemar. Entonces, eso sería algunos ejemplos de la utilidad. Otro ejemplo es, podemos obtener, por ejemplo, la curva de los transistores, o podemos, alguna topología de los transistores, obtener su comportamiento también. Para este caso tenemos un transistor NPN y tenemos una corriente de base que es de 10 microamperes y un voltaje colector emisor de 0. Realmente no importa mucho lo que viene siendo los valores, puesto que al hacer el barrido pues vamos a cambiar estos valores. Entonces, de igual manera, nos vamos en la simulación, análisis y simulación, y nos vamos a el barrido. Para este caso yo ya tengo aquí el barrido de la corriente de base, va a ser de 0 a 0.2 amperes en un intervalo de 0.001 amperes. Y por otro lado vamos a también a graficar la fuente, el voltaje colector emisor. Pues si no les aparece activado aquí este valor, hay que seleccionar donde dice usar fuente 2 y podemos aquí ya graficar dos fuentes. Podemos seleccionar, en este caso como nada más hay dos fuentes, pues nada más nos da la opción entre voltaje colector emisor o la corriente de base. Entonces ponemos el voltaje colector emisor que comienza en 0.5 volts, termina en 5 con intervalos de 0.5. ¿Y qué es lo que vamos a graficar? Aquí en esta pantalla podemos visualizar todo lo que podemos graficar. Por ejemplo, la corriente, la I es de corriente, la P es de potencia y la V pues es de voltaje. Por ejemplo, yo ya tengo elegido la corriente de Q1. Q1 viene siendo el transistor. ¿Qué corriente del transistor? Pues la corriente del colector. Podemos elegir también, por ejemplo, la corriente del transistor, pero la corriente de base o del emisor, o la corriente del voltaje colector emisor, etc. En este caso, pues bueno, vamos a enfocarnos en la corriente del transistor, que vendría siendo la corriente del colector. Podemos darle aquí guardar o inmediatamente correr. Y podemos observar que nos graficó todas las curvas de este transistor. En la parte inferior, lo que viene siendo el eje X, tenemos la corriente de base. Entonces, la corriente de base, y en el eje Y tenemos lo que viene siendo la corriente del colector, cómo se va a comportar. Ahora aquí nos dibujó varias gráficas. En cada gráfica es para un valor del voltaje colector emisor. Como lo vamos a cambiar de 0.5 hasta 5 en intervalos de 0.5, aquí nos va realizando las correspondientes gráficas para un voltaje colector emisor determinado.
Entonces, de igual manera, si no se alcanzan a visualizar, por ejemplo, esta última curva, cuando voltaje colector emisor es igual a 5 volts, pues la elegimos, la seleccioné con el cursor izquierdo, nos vamos a Trace, podemos aquí cambiar el grosor y así podemos visualizar cada una de estas gráficas. Por ejemplo, esta también. Ok. Y si alguna no nos agrada, por ejemplo, nada más queremos ver cuando el voltaje colector emisor vale 4, bueno, pues simplemente podemos quitarlas. Ya no vamos a seleccionarlas en la parte de abajo. Vamos a quedarnos con estas dos únicamente. ¿Sí? Y así es como de esta manera podemos realizar lo que viene siendo el análisis. Sí, más de aquí cómo se comportaría nuestro transistor con una corriente de base determinada, cuál sería su corriente de colector, con un voltaje colector emisor determinado. Y bueno, hasta aquí este video, espero les sea de utilidad, ya que el análisis en corriente directa puede realizarse no solamente para estos dos casos, sino para algún otro circuito que se tenga en mente diseñar.